Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga, que hayan tenido un bendecido viernes y que estén ya listos y preparados para un bendecido fin de semana también. Antes de iniciar nuestra enseñanza del día de hoy, como siempre vamos a orar, le voy a rogar que me acompañe. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche, por el privilegio que nos das de reunirnos, Señor, por este medio para compartir tu bendita y maravillosa palabra, Señor, para ser edificados, exhortados y consolados en nuestra fe por tu Espíritu Santo y tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, en esta hora que tú abras nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro entendimiento, pero por sobre todo nuestro corazón, para que tu palabra sea sembrada en cada uno de nosotros y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino hacedores, Señor. También te pedimos, Padre, que toda mentira, argumento y razonamiento falso que todavía quede en nuestros corazones, Señor, o en nuestras mentes relacionadas con el conocimiento tuyo y la obediencia a tu palabra sea total y completamente destruida, derribada, Señor, arrancada de nosotros por tu Espíritu Santo, para que podamos vivir, Señor, en la plenitud de la vida que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mis amados, hoy vamos a seguir con nuestro estudio acerca del año agradable del Señor y de acuerdo a lo que nos enseña Isaías 61, en el versículo 10 dice que parte de vivir en el año agradable del Señor es que como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Qué significa esto? Esto hace referencia a lo que la palabra de Dios en Efesios 5:21 al 33 nos habla acerca de la iglesia. Y dice la palabra: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Como podemos ver en Efesios 5:21 al 23, está hablando de una novia que Cristo está preparando para casarse con ella en las bodas del Cordero, después del arrebatamiento de la iglesia. Y hay en este pasaje de Efesios capítulo 5, versículos del 21 al 23, varias cosas que es importante considerar, que son parte de ese atavío con el cual el Señor nos viste y nos adorna como a novio o novia. En primer lugar, la palabra de Dios dice que necesitamos estar sujetos al Señor. Oiga, no es una obligación. Si usted quiere, no lo haga. Pero es una necesidad. ¿Por qué? Porque en la medida en la que estamos sujetos a Él y somos obedientes a su palabra, en esa misma medida vamos a vivir una vida de bendiciones del Señor para con nosotros, como lo dice Deuteronomio en el capítulo 28, versículos del 1 al 2, que si obedecemos la palabra vendrán sobre nosotros todas las bendiciones.
Por un lado. Por el otro lado, la palabra nos enseña que nosotros somos parte de su cuerpo. Y si somos parte de su cuerpo, somos parte de Él. Somos propiedad de Él. Él es nuestra cabeza. Y recordemos que tal como está diseñado el cuerpo humano, la cabeza es la que mantiene todos los órganos con vida. En la cabeza es donde se maneja toda la información y se dan todas las instrucciones para que nosotros podamos funcionar. Entonces, esto nos está diciendo que necesitamos, para funcionar, estar en una íntima comunicación, una íntima comunión con el Señor. De Él deriva todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que podemos. Entonces necesitamos mantener esa relación, esa comunión. Eso es lo que nos está diciendo esta palabra, y que es lo que hace una novia, y es absolutamente lógico. ¿Por qué razón? Porque si somos la novia del Cordero, el Cordero no se va, o nadie se va a casar con una novia desapasionada, con una novia que no conoce, con una novia con la cual no tiene intimidad y trato profundo. Por ello es importante el que nosotros entendamos que somos parte de Él y que separados de Él nada podemos hacer, y que necesitamos mantenernos en comunión con Él todo el tiempo si es que pretendemos ser la novia de Cristo. Si no, podemos ser salvos, discípulos, hijos, siervos o cualquier otra categoría por ahí, pero no vamos a ser la novia. Y nuestra aspiración, si verdaderamente somos salvos y estamos agradecidos con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, el deseo de nuestro corazón es estar en su presencia eternamente, ser la novia. Por eso necesitamos ataviarnos como a novio, y adornarnos como a novia, para ser dignos de ser la esposa del Cordero. La otra, cuando la palabra, en el contexto de esta palabra de ser la novia de Cristo, del versículo 1 al 20 nos da una serie de instrucciones, y dentro de esas instrucciones, la palabra de Dios en Efesios 5:1 habla de que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Oiga, seamos imitadores de Dios como hijos amados. No solo se trata de ser salvos, no solo se trata de ir a la iglesia. La vida cristiana va mucho más allá de eso, aunque no la hayan tratado de simplificar, pero la palabra de Dios es nuestra autoridad, la palabra de Dios es la que manda, y la palabra nos dice que necesitamos andar como Él anduvo, como hijos de la luz, como hijos de luz, porque el Señor es luz. En Primera de Pedro capítulo 1, y que es andar como Él anduvo. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13 al 16, la palabra también nos da instrucciones al respecto. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. ¿Qué significa esta escritura? Antes nuestros deseos eran los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hoy, por la nueva naturaleza que tenemos, nuestros deseos deberían ser el de ser santos como Él es santo, de ser imitadores de Él en todo. Eso es realmente ser salvos, verdaderamente salvos. Eso significa caminar en santidad. Recordemos lo que dice la palabra en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3, que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Aunque a muchos no les guste el tema de la obediencia, de la santidad, del arrepentimiento, del infierno, del juicio de Dios, y todo, son cosas que están en la Biblia, y nuestra relación con Dios pasa por la Biblia, no pasa por nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros gustos o nuestras opiniones.
Dios es Dios, Él manda y nosotros tenemos que caminar como Él dice que caminemos, y necesitamos caminar en esa santidad que es una batalla, que significa estar batallando constantemente contra la tentación y el pecado para no dejarnos seducir por ellos, reprendiendo las obras de las tinieblas, como lo dice también en Efesios capítulo 5, versículo 11, relacionado con la esposa, con la novia de Cristo, y dice: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La otra cosa que la palabra de Dios nos enseña en este pasaje es que necesitamos andar en amor. En Efesios 5:2 dice: y andad en amor, no solo como imitadores del Señor, sino en amor, no por obligación, sino por amor. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y esto nos habla de que nosotros necesitamos entregarnos también a Él, como Él se entregó a nosotros. Es decir, entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos, sin reservas, sin dudas, plenamente. Porque Él se entregó plenamente por nosotros. Lo menos que nosotros podemos hacer, y no por obligación, sino por amor y agradecimiento, es entregarnos plenamente a Él. No una entrega parcial, no una entrega solo de aquellas cosas de la vida que nos molestan, sino de todos los aspectos de nuestra vida. Porque al final de cuentas, si somos el cuerpo de Cristo, somos su propiedad. Y es propiedad de Él, entonces todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que podemos. Es una vida de devoción al Señor, una vida de entrega al Señor, una vida de consagración al Señor. Y esto no significa estar metido en la iglesia. Esto significa vivir para Cristo en cualquier área, en cualquier circunstancia y en cualquier situación de nuestra vida, todos los días, agradándole a Él, caminando como Él anduvo, obedeciéndole, andando en amor. Y esto implica entonces la manifestación del fruto del Espíritu a través de nosotros, crucificando la carne, negándonos a nosotros mismos para que sea Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y Cristo en nosotros el que manifieste el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y solo imaginemos lo que sería nuestra vida si, en lugar de seguir nuestros propios caminos, que nos parecen derechos en nuestra propia opinión, siguiéramos los caminos del Señor, las instrucciones del Señor en todo, y que nuestra vida estuviera llena de todas esas manifestaciones del fruto del Espíritu. Es una vida plena, una vida abundante, y está a nuestro alcance, está a nuestra mano. El Señor ya nos dio todo lo que necesitamos, una nueva naturaleza, la palabra, el Espíritu Santo, su poder, para poder vivir esas vidas. No vivirlo es perdernos lo mejor. Es perdernos lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida es vivir en Cristo y caminar como Él caminó, y vivir esa vida plena y abundante que Él ya pagó para cada uno de nosotros. La gran tragedia de muchos es que cuando lleguen al cielo se van a dar cuenta de que pudieron haber vivido una vida en plenitud, en abundancia, en prosperidad, en bienestar, en gozo, una vida en victoria. Y no la vivieron simple y sencillamente, o porque ignoraban o porque no obedecieron lo que la palabra de Dios nos da de instrucciones. Las instrucciones de la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis son para nuestro bien. Son para instruirnos, para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, a fin de que estemos preparados para toda buena obra y que estemos preparados para vivir esa vida plena, vida abundante que Cristo compró para cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Otra cosa que la palabra de Dios dice que necesitamos hacer es comprobando lo que es agradable al Señor. Esto nos lo dice en el versículo, déjeme ver,
En el versículo 10 dice, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Y qué significa esto? Significa la necesidad de renovar nuestra forma de pensar, de cambiar nuestra forma de pensar de cómo pensábamos antes de conocer a Cristo, para pensar como piensa Cristo, como piensa la palabra de Dios. Dice en Romanos 12:2, la importancia de esto es que dice, escuche lo que dice Romanos 12:2, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra manera de pensar, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué significa eso? Que si nosotros no renovamos nuestra manera de pensar, que si seguimos pensando de la misma manera que pensábamos antes de conocer al Señor, no vamos a vivir en la buena voluntad agradable y perfecta del Señor, y por ende no vamos a tener una vida abundante, una vida plena, una vida dentro del año agradable del Señor. Más bien vamos a tener una vida de problemas, porque el que siembra para la carne, de la carne cosecha problemas. Entonces nuestra conveniencia vivir como la palabra de Dios nos enseña, vivir una vida de agradando al Señor, viviendo una vida de obediencia al Señor, siguiendo todos los mandamientos de la palabra de Dios, cada vez en mayor medida, porque en esa misma medida vamos a ir en el proceso de la salvación de nuestra alma, que nos va a dar acceso a vivir en la plenitud de la vida del Señor. En Efesios capítulo 5, versículo 14 dice, por lo cual, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Eso quiere decir que necesitamos vivir nuestras vidas como creyentes, despiertos, activos, avivados en nuestra relación con el Señor y en nuestra vida cristiana. No se trata solamente de estar avivado por ratos, o no se trata solamente de vivir un avivamiento emocional en la iglesia o en las actividades eclesiásticas. Se trata de vivir toda nuestra vida avivados, ya sea en el trabajo, en la familia, en cualquier actividad en la que estemos. Podemos vivir despiertos, activos, avivados en nuestra relación con el Señor, y en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, guiados por el Señor. Y todo consiste, como lo vamos a ver un poquito más adelante, en mantenernos conectados con el Señor en todo tiempo, en no soltarnos de esa conexión. Yo le puedo dar testimonio después de muchísimos años de vivir, que las veces que me desconecto del Señor, mi vida se vuelve un desastre, se vuelve un problema. Como he vivido una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de paz, es cuando estoy conectándome con el Señor todo el tiempo. Es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, es un proceso, pero es un proceso que vale la pena iniciarlo, porque en la medida en la que comenzamos a caminar en ese proceso, en esa misma medida, nuestra vida va a ser transformada y nuestra vida va a alcanzar cada vez un mayor nivel de plenitud, un mayor nivel de bendición, un mayor nivel de comunión con el Señor, un mayor nivel de bienestar en todas las áreas de nuestra vida. Yo le puedo dar testimonio de eso. Por eso le comparto de todo esto, por eso insisto en compartirle de todo esto, porque hubo una época en mi vida en que yo no entendía nada de esto, y para mí la relación con el Señor era solo eclesiástica y nada más, en el resto de áreas de mi vida no había mayor presencia del Señor. Y mi vida daba tumbos, era salvo, sí, pero andaba dando tumbos, hasta que entendí el proceso de mantener mis pensamientos y todo mi mente y mi corazón conectados con el Señor, que mi vida comenzó a experimentar cada vez mayores niveles de bienestar, mayores niveles de bendición, mayores niveles de plenitud, aún en medio de circunstancias adversas y difíciles que no nos van a faltar.
pero circunstancias en las cuales el gozo del Señor va a ser nuestra fortaleza, el gozo del Señor va a ser el que nos mantenga firmes, el gozo del Señor nos va a llevar a la paciencia y a la perseverancia, de tal manera que en todas las cosas lleguemos a ser más que vencedores por medio de Cristo, y que todas las cosas, aun las que parecían adversas, sean transformadas por el poder de Dios en cosas que obran para bien de nuestra vida. Cuando habla de despertarnos, lo que está hablando es que tengamos diligencia, que seamos valientes y esforzados para vivir la vida cristiana, para vivir de acuerdo a las instrucciones de la palabra de Dios. En Josué capítulo 1, versículos 7 y 8, y perdónenles, insisto mucho en estos versículos, pero es que son las claves para vivir en el año agradable del Señor. Dice la palabra, y le dice Dios a Josué: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aquí está la clave para que todo en la vida nos vaya bien. Aquí el Señor nos está dando la clave para que todo lo que hagamos nos salga bien, para que nos vaya bien en todo, y es mantenernos en la palabra del Señor. ¿Quién con una luz se pierde, mis amados hermanos? Necesitamos entender esto. Esta es la clave de vivir una vida abundante después de la salvación. Esta es la clave de vivir en una vida plena y una vida abundante en Cristo Jesús. Sin ello no va a suceder. Sin ello no va a pasar. Necesitamos ese estar en la palabra. La vida del cristiano es una vida esforzada, es una vida de valientes, no es una vida de displicencia ni una vida de esperar que todo lo haga el Señor. La misma Biblia dice que todo lo que esté a nuestra mano hacer, lo hagamos, sabiendo que el Señor va a hacer lo que nosotros no podamos hacer. Pero no quiere decir que el Señor lo va a hacer todo. Somos colaboradores de Él, trabajamos juntamente con Él en la transformación de nuestra vida. Él hace la parte más importante y la parte que es imposible para nosotros, pero nosotros debemos hacer el mínimo esfuerzo. Y eso es lo que nos dice la palabra, que nos esforcemos, que seamos valientes, como dice Josué capítulo 1, versículo del 7 al 8. Mateo 11, 12 dice exactamente lo mismo. En otras palabras, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre oposición, y solo los valientes y los esforzados lo arrebatan. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y ser sabio significa ser un hacedor de la palabra, entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, como dice en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Es lo mismo que nos dice Romanos 12:2 que vimos anteriormente. En Efesios 5:18 nos dice la palabra que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución, sino que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Es mantener esa comunión, esa comunicación con el Espíritu Santo para ser guiados, enseñados, ayudados, santificados, transformados por Él. Necesitamos vivir en esa conexión
Y esa conexión nos va a conectar también con la palabra y entre la conexión con el Espíritu y la palabra vamos a estar conectados con Dios y todo lo que hagamos nos va a salir totalmente bien. En Efesios 5, 19 al 20 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de lo que nos está diciendo este pasaje es que también seamos llenos de la palabra en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros labios. Que tengamos, y ese ser llenos de la palabra y ser llenos del Espíritu nos va a hacer también llenos de gozo, llenos de acción de gracias, llenos de oración para con el Señor, como dice 1 Timoteo 5, 16 al 18. Dice la palabra, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Pero si no estamos llenos de la palabra, si no estamos llenos de los pensamientos del mundo, si no estamos conectados con la palabra, con el Espíritu Santo y con la palabra, si no estamos conectados con lo que piensa el mundo, no vamos a tener ni un corazón agradecido, no vamos a estar gozosos, no vamos a orar sin cesar, más bien vamos a estar afanados, angustiados, temerosos, ansiosos de lo que pueda suceder, porque las cosas en el mundo están mal. Y si ponemos nuestra mirada en el mundo, vamos a sufrir. Por eso la palabra de Dios dice que no pongamos nuestra mirada en las cosas terrenales, sino en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque de Dios viene nuestro socorro, no viene del mundo. De Dios viene nuestra vida, no viene del mundo. De Dios viene nuestro bienestar, no viene del mundo. Entonces, ¿por qué seguimos viendo al mundo? Si el mundo no nos dio nada bueno, recordemos cuando estábamos en el mundo no nos dio nada bueno, hizo de nuestras vidas un desastre, por eso necesitamos de un Salvador, del Señor Jesucristo. ¿Y por qué insistimos en vivir como vivíamos antes? ¿Por qué insistimos en seguir viendo las cosas del mundo y buscando las cosas del mundo si eso no nos dio satisfacción en el pasado y menos nos va a dar satisfacción ahora? Necesitamos cambiar nuestra perspectiva, cambiar nuestra visión, cambiar nuestra orientación hacia Dios y hacia las cosas eternas y hacia las cosas de Dios. Y si ponemos nuestra mirada en el Señor, si ponemos nuestro pensamiento en el Señor y buscamos las cosas del cielo, aquí en la tierra nos va a ir bien. Vamos a prosperar en todas las cosas. No necesitamos fijarnos en las cosas del mundo. Hay instrucciones en la palabra que necesitamos conocerlas. El día de hoy quizá en muchos lugares donde se enseña acerca del cristianismo, estas verdades no se enseñan, pero que no se enseñen no quiere decir que no sean verdades que debamos saber y verdades que debamos practicar. Hoy en muchos lugares lo que hay es un evangelio light, un evangelio al modo del hombre, no un evangelio al modo de Dios. Y es Dios el autor del evangelio y es Dios el que determina las condiciones, no somos nosotros. ¿Cuántas veces el Señor no le advirtió al pueblo de Israel que no lo adoraran conforme a lo que ellos pensaban, sino conforme a las instrucciones que el Señor les había dado? ¿Cuántas veces el Señor no le llama la atención al pueblo de Israel de que no vivieran a su manera como ellos querían o pensaban, sino que necesitaban vivir a la manera de Dios para que les fuera bien? Y sin embargo no hicieron caso. ¿Y qué pasó? Tuvieron que enfrentar juicios, tuvieron que enfrentar dificultades, tuvieron que enfrentar exilio, diáspora, tuvieron que enfrentar infinidad de adversidades, porque no hicieron caso a la palabra de Dios y nosotros no somos la excepción. Muy hijos podremos ser del Señor, pero si somos hijos desobedientes, vamos a ser sujetos de su proceso de disciplina, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina. No podemos hacer lo que se nos da la gana esperando que Dios haga lo que dijo que iba a hacer si obedecíamos sus mandamientos. No lo va a hacer.
Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Y Dios no miente, si en su palabra lo dice, así lo hará. Entonces necesitamos estar claros de eso y necesitamos conocer la palabra de Dios. Mire, dice para vestirnos como novio o ataviarnos como novia, dice en Efesios 5:26, dice, voy a leer desde el 5:25, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ojo, el Señor nos está santificando, purificándonos en el lavamiento del agua por la palabra. Ese lavamiento del agua por la palabra es la clave, es la palabra la que nos lava, la palabra la que nos limpia, la palabra la que nos santifica, la palabra la que nos lleva a prosperidad, a bendición, a plenitud, a bienestar. Pero si no somos personas de la palabra, no vamos a alcanzarlo. Mire las instrucciones que nos da Dios a través de su palabra. En Deuteronomio, capítulo 17, versículo 19, dice, y lo tendrá consigo, este libro de la ley, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. La instrucción que Dios está dando es entonces leer la palabra todos los días. Esa es una instrucción. Si vamos a Juan 5:39, la palabra de Dios dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y escudriñar las escrituras significa estudiarlas. No solamente leerlas, es estudiarlas. En el Salmo 1:2, llevamos entonces leerlas, estudiarlas. La siguiente instrucción en el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Meditarla es la tercera instrucción entonces, leerla, estudiarla, meditarla de día y de noche. La cuarta instrucción está en Josué 1:8 y en Deuteronomio 6, versículos del 6 al 7. En Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Nunca se apartará de tu boca. ¿Qué significa eso? Repetir la palabra, hablar la palabra, memorizar la palabra. 4 instrucciones entonces: leerla, escudriñarla, meditarla, repetirla, hablarla, memorizarla. Muy bien. Pero hay una quinta instrucción. En Deuteronomio 6:9 dice, antes voy a leer Deuteronomio 6, versículo del 6 al 7, en cuanto a la instrucción de repetirla, memorizarla y hablarla. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¡Wow! ¡Wow! En Deuteronomio 6:9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, notemos entonces, leerlas, escudriñarlas, meditarlas, repetirla, memorizarla, hablarla, escribirla. Bueno, Deuteronomio 12:28 dice, Deuteronomio, vamos a ver, Deuteronomio 12:28 dice,
guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Entonces, una acción más, escucharla. Y ahora no tenemos pretexto, primero porque hay cualquier cantidad de predicadores en las redes sociales predicando la palabra de Dios, aparte de que tenemos en los celulares una app donde podemos escuchar la palabra de Dios, no solamente leerla. Luego en el Salmo 119:4, la palabra de Dios dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y en el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, además de todo lo que ya vimos, el Señor nos instruye a atesorar la palabra en nuestras mentes y en nuestros corazones. En Josué 1:7 dice que la pongamos por obra. Y todo ello en todo tiempo. Entonces miremos todo lo que la palabra de Dios nos instruye en relación a la palabra para que nos vaya bien en la vida. Si no nos va bien en la vida, no tenemos después, si no hacemos estas cosas y no nos va bien en la vida, después de ello no nos quejemos con Dios. Porque la palabra de Dios dice que el hombre escoge sus propios caminos y después culpa a Dios. Pero si nosotros no hacemos lo que Dios dice, no esperemos que Dios haga lo que Él dice. Va a ser todo lo contrario. Entonces, ¿qué necesitamos, mis amados? ¿Qué necesitamos en cuanto a la palabra de Dios? De acuerdo a lo que hemos leído. Leerla, estudiarla, meditarla, repetirla, memorizarla, hablarla, escribirla, escucharla, atesorarla en nuestras mentes y corazones y ponerla por obra. Y eso significa orar sin cesar también. ¿Por qué? Porque si en todo tiempo estamos haciendo estas cosas en la palabra, necesariamente estamos en comunión con Dios. Estamos en comunicación con Dios y la oración es comunión y comunicación con Dios. Y si estamos haciendo estas cosas todo el tiempo, estamos en comunión con el Señor, orando sin cesar. Y seguro, de la lectura de la palabra va a salir de nuestro corazón agradecimiento al Señor por la instrucción, por la corrección, por la enseñanza. Y todo ello va a traer gozo a nuestro corazón. Y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, ahí están las claves para vivir un año agradable del Señor, para ser vestidos como novios y ataviados como novias, para ser la esposa, la futura esposa del Cordero. Y todo ello, como dice en Efesios 5:27, es para presentarnos delante de Él de una manera gloriosa, es decir, con las manifestaciones del carácter de Cristo en nosotros y además santos, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Este proceso no es una imposición de Dios simplemente porque a Dios se le da la gana. No son mandatos de Dios para fastidiarnos la vida. Son instrucciones amorosas del Padre para que vivamos una vida plena, una vida abundante. El Señor quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y estas son las instrucciones para que alcancemos lo mejor de Él para nosotros. Que nuestra vida vaya como la luz de la aurora en aumento, que seamos perfeccionados cada día a la imagen de Cristo por el Espíritu Santo, que se cumplan sus planes de bien y no de mal para cada uno de nosotros, que vivamos una vida abundante, una vida plena, que seamos la plenitud de Cristo. Estas son las instrucciones. Y estas son instrucciones para nuestro bien. A veces somos como el pueblo de Israel, tercos, necios. Nos están diciendo las cosas, y la palabra nos dice las cosas, y nosotros nos vamos por otro lado. Pero ya no es tiempo de seguir viviendo de esa manera. Los días son malos.
Y se van a poner muy probablemente, por lo que se ve en las circunstancias que nos están rodeando, no van a mejorar. Pero nosotros podemos, nuestras vidas sí pueden mejorar si hacemos lo que la palabra de Dios dice. Si seguimos viviendo como el mundo, nos va a ir muy mal, pero si vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, nos va a ir bien. Y el Señor nos dejó su palabra precisamente para que nos vaya bien. La palabra de Dios, para finalizar, dice en Santiago capítulo 1 versículo 21: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Ojo con esto. Nuestra vida, nosotros ya somos salvos desde el momento en el cual el Señor nos recibió. Desde el momento en el cual Él impartió su salvación en nosotros, somos salvos. Ahora bien, esa salvación implica perdón de pecados y vida eterna, pero también implica la posibilidad de vivir en nuestra vida terrenal en el año agradable del Señor. Solo que para vivir el año agradable del Señor necesitamos recibir con mansedumbre, con humildad, con obediencia, con sujeción, la palabra implantada para salvar nuestras almas. En la medida en que nuestras almas van siendo salvadas, porque van siendo transformadas, en esa misma medida vamos a vivir en una mayor plenitud, abundancia y prosperidad de Dios. En Mateo 11:29 el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y ese llevar mi yugo sobre vosotros significa obediencia a la palabra. Y para obedecer la palabra necesitamos ser mansos y humildes de corazón, recibir la palabra con sujeción, recibir la palabra con la actitud de obedecerla, de sujetarnos a ella, de ponerla por obra. En Lucas 21:19 dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Porque el proceso es un proceso de paciencia, no es una carrera de caballos, es una carrera de resistencia, y es una transformación que va sucediendo de día en día por el Espíritu Santo y por la palabra. Recordemos que el Espíritu Santo nos va transformando al carácter de Cristo, según dice 2 Corintios 3:18, y la palabra nos purifica por el lavamiento. Entonces necesitamos las dos cosas, y es un proceso gradual de día en día. Por eso la palabra de Dios dice en Filipenses 1:6: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará todos los días hasta el día de Jesucristo. Entonces es un proceso que necesitamos caminar. Hoy somos la generación de los instantáneos y quisiéramos que todas las cosas sean instantáneas, pero Dios no cambia, y Dios es un Dios de procesos, y Él sabe por qué es ese proceso. Y es una necesidad para nosotros vivir en ese proceso. Entonces necesitamos obedecerlo. Necesitamos hacer lo que la palabra de Dios diga y dice. No se trata de vivir un cristianismo a nuestra manera. Hoy hay tantas cosas que la gente dice que denotan que están viviendo un cristianismo a su manera, no un cristianismo como lo dice la palabra. Y eso no los lleva a bendición. Hay unos que dicen: no hay que obedecer la palabra porque ahora estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley. Una verdad tergiversada. Ya no hay que dar diezmos. Otra verdad tergiversada. Y ahí hasta mienten, porque dicen que Dios no habla de los diezmos en el Nuevo Testamento, y sí habla de los diezmos en el Nuevo Testamento. Otros que ellos no perdonan, cuando la palabra de Dios dice que vivamos en el perdón. Otros que no obedecen tal o cual mandamiento, que no se congregan porque ellos viven su relación con Dios a su manera. No lo puedo vivir a mi manera cuando el Señor dice
que la tengo que vivir a su manera en primer lugar y que no deje de congregarme como algunos tienen por costumbre, principalmente en estos tiempos que son los días malos. O sea, no puedo vivir un cristianismo a mi manera. No existe tal cosa como vivir un cristianismo a mi manera. Solo puedo vivir un cristianismo como dice la palabra de Dios. Y en eso necesitamos ser radicales, fundamentalistas, si les gusta el nombre, radicales. No podemos vivir un cristianismo a medias, tenemos que recordar cómo se vivió y cómo creció y se desarrolló el cristianismo de la iglesia primitiva. Se desarrolló mediante el radicalismo, el fundamentalismo, la firmeza de la gente en la palabra de Dios a pesar de la persecución y a pesar de las falsas enseñanzas. Y lo mismo necesitamos hacer nosotros. Nadie dijo que el cristianismo era un camino o un lecho de rosas. Tampoco es un camino de espinas. Pero es un camino que requiere esfuerzo, valentía, paciencia, perseverancia y principalmente obediencia. Para esta generación la palabra obediencia parecería que es una mala palabra. Pero la clave de la vida abundante en Cristo Jesús, la clave de la vida cristiana es obediencia. Porque nosotros para ser salvos necesitamos vivir el señorío de Cristo, y el señorío de Cristo implica obediencia a Cristo, y Cristo es la palabra, por lo tanto obediencia a la palabra. Ya no sigamos engañados si es que pensamos de la forma incorrecta. Ya no podemos seguir pensando de esa manera, mis hermanos. Estamos en el día malo. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, fortalecernos en su palabra y en su Espíritu Santo para mantenernos firmes en medio del día malo. ¿Cuánta gente en 1 año y medio de pandemia no se retiró de las iglesias y del cristianismo? Porque no es tanto que se hayan retirado de las iglesias, se retiraron de las iglesias como una manifestación de que se retiraron de Cristo. Se enfriaron en su amor porque los días son malos, dice la palabra. Pero eso significa que no estaban bien plantados en el Señor, porque estaban viviendo un cristianismo que no era el cristianismo bíblico. Necesitamos regresar a los fundamentos, regresar a las sendas antiguas, es lo que dice la palabra en el libro de Jeremías y en Salmos. Necesitamos regresar a los fundamentos, necesitamos regresar a las sendas antiguas, porque el Señor no tiene sendas nuevas. El Señor solo tiene un camino y su camino está en la palabra de Dios, y nosotros necesitamos fortalecernos en ese camino. Mis amados, los invito a meditar en esta enseñanza, los invito a ponerla por obra, principalmente lo que hablamos de leer la palabra, de escudriñarla, de meditarla, de repetirla, memorizarla, hablarla, escribirla, escucharla, atesorarla en nuestras mentes y corazón y ponerla por obra, porque estas son las instrucciones que nos da la palabra de Dios para que en todas las cosas nos vaya bien, incluido en medio del día malo. Muy bien, mis amados hermanos, hemos terminado la enseñanza del día de hoy. Solo les recuerdo, si esta enseñanza ha sido de bendición para su vida, por favor compártala en sus redes sociales con sus contactos para que también sea de bendición para ellos. Aparte, les recuerdo que tenemos 2 recursos a su disposición para seguir edificando su vida y a los que usted puede acceder gratuitamente, que son la página de internet www.reyesysacerdotes.net y el canal de videos de YouTube a nombre de Gustavo Bianchi. Le invitamos a visitar esos recursos y le voy a pedir que me acompañe a orar por usted, por los suyos en este momento. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por esta noche y por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escudriñar tu palabra.
Señor, te pedimos perdón por nuestra negligencia, Señor, en cuanto a seguir las instrucciones de tu palabra, Señor. Pero hoy venimos con un corazón, Señor, arrepentido y con un corazón, Señor, dispuesto a poner tu palabra por obra, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que así como el ciervo brama por las aguas en el desierto, así nuestra alma clame por ti, Señor. Que tú pongas una sed y un hambre de tu palabra en nosotros, Señor, para leerla, para estudiarla, para meditarla, para memorizarla, para hablarla, Señor, para ponerla por obra, para atesorarla, Señor, incluso para escribirla, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos enseñe, Señor, nos fortalezca para poderlo llevar a cabo, Señor. Que no solamente sea un hacer, sino que tú pongas el querer, que no solamente sea un querer, Señor, sino también que pongas el hacer por tu buena voluntad en nuestros corazones, Padre. Señor, en esta hora venimos delante de ti, pidiéndote por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, Señor, que tu Espíritu Santo que permanece sobre nosotros, Señor, también permanezca sobre ellos, sanándolos, restaurándolos, liberándolos, Señor, proveyéndoles, fortaleciéndolos, guardándolos, protegiéndolos y principalmente, Señor, acercándonos a cada uno de nosotros cada vez más a ti, Padre. Que los que todavía no te conocen, tu Espíritu Santo los atraiga con lazos de amor, Señor, y se vuelvan a ti. Que los que andan en el camino del Hijo pródigo se arrepientan por tu Espíritu Santo que da convicción de pecado, Señor, y también vuelvan a ti, Padre. Que los que se han debilitado en su amor, Señor, o se han debilitado en su fe, Padre, sean avivados ese fuego del don que tú pusiste en cada uno de ellos, Señor, y sean restaurados y reintegrados a la comunión en tu cuerpo, Padre. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y no nos olvidamos, Señor, de los que están enfermos en los hospitales, Señor, en las unidades de cuidados intensivos principalmente, pero también los que están en las camas de hospital o en sus casas, Señor, enfermos, Padre, que tu mano poderosa se extienda hacia cada uno de ellos, que tú envíes tu palabra hacia ellos, Señor, de tal manera que sean sanados sobrenaturalmente, Padre, y eso sea un testimonio para ellos, de tal manera que los que no te conocen se vuelvan a ti, Señor, y los que te conocen se acerquen aún más a ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, gracias por cada uno de los que se conectaron en esta noche, Señor, y te pido, Padre, que tú les bendigas, les guardes, que tengan un bendecido fin de semana, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Les recuerdo, mis hermanos, que el próximo lunes a las 8 de la noche tendremos la continuación de esta serie, el año agradable del Señor. Así que los esperamos el próximo lunes a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que tengan un bendecido fin de semana. Les envío un abrazo, mi agradecimiento por conectarse y bendiciones de lo alto para sus vidas. Buenas noches, que el Señor les bendiga.